Inversores. La actualidad de los mercados en tiempo real. Saludos cordiales, bienvenidos a Inversores, su programa de información financiera semanal. Comenzamos, como es habitual, con algunos de los datos macroeconómicos más importantes de esta semana, para destacarles que el IPC en España se ha situado en el 2,9% en el comienzo de año, el IPC en Alemania ha caído hasta el 2,3%, el de China repunta hasta el 0,5%, el IPC americano sube hasta el 3%, hemos visto aumentar los precios mayoristas en Alemania y en Estados Unidos, también la producción industrial en la zona euro, hemos visto cómo cae más de lo previsto en el mes de diciembre, el desempleo semanal americano se ha quedado por debajo de las previsiones, por tanto buena semana para el empleo estadounidense. Vamos a revisar los mercados financieros y vamos a comenzar por las bolsas, para decirles que Frankfurt ha subido en la semana un 3,31%, París ha subido un 2,58%, el Londres ha subido un 0,39%, en Madrid el IBEX 35 sube un 2,19% hasta los 12.949 puntos, el Standard & Poor's 500 en Nueva York sube un 1,44% y el índice Nikkei en Japón ha subido un 0,89%. El mercado de divisas, el euro con el dólar, niveles de 1,05, el euro con el yen, 159,94 y el euro con la libra, 0,83. Mercado secundario de bonos a 10 años, Alemania en el 2,44%, España en el 3,11%, Estados Unidos en el 4,47%. El petróleo en $74,86 el barril, sube en la semana un 0,67% y el oro en $2.908,79 la onza, sube en la semana un 0,88%. Con esto nada más, cerramos la parte inicial y nos vamos con actualidad. La actualidad de la semana. En actualidad tengo que hablarles de todo el tema de los aranceles, que como ustedes saben, ya antes de que llegase Donald Trump a la Casa Blanca como presidente, ya era la gran amenaza que había para los distintos países que se podían ver afectados. Lo cierto es que desde que llegó a la Casa Blanca como presidente, tan solo se ha implementado el de China y China a Estados Unidos, un 10% se aplica a todos los productos que vienen de China a Estados Unidos, y que es un arancel negociado y que por otro lado no impacta de forma importante en los precios de los productos chinos cuando entran en Estados Unidos, porque hay que tener en cuenta que ese tipo de productos son muy baratos, por tanto es un arancel, como decimos, que está en negociaciones y por tanto no hay ningún tipo de guerra comercial real entre ningún país ahora mismo. El resto de las amenazas no se ha puesto en práctica ninguna de ellas. En el caso de México y Canadá, porque comenzaron las negociaciones en cuanto se amenazó de poner un arancel. El caso de Colombia, otro tanto de lo mismo. En el caso del aluminio y el acero, están en ello. Con Europa también, y cuando decimos están en ello, o con India o con Japón, estamos hablando de que la administración Trump está preparando un memorándum que calculan que va a durar varios meses en prepararse para calcular y estimar en función del comercio que hay con cada país qué negociaciones se van a llevar a cabo y qué tipo de aranceles se van a implementar. En cualquier caso, lo que es cierto es que el dato de inflación que hemos conocido esta semana en Estados Unidos, donde ha subido hasta el 3%, lo que hace es que le corta en cierto modo las alas a los aranceles máximos que pudiera poner Estados Unidos a otros países, y sobre todo los productos que sean más caros y que se exporten más al país, a Estados Unidos. Por una razón, porque los aranceles son subidas de los precios, las subidas de los precios son más costes para los consumidores y por tanto para la inflación. Así que decir que de momento la Reserva Federal lo que ha hecho es de nuevo afirmar Powell esta semana que va a mantener los tipos sin cambios, que no tiene prisa y que esto es una realidad que nos va a acompañar durante meses mientras sigamos hablando de los aranceles, pero que en principio los mercados, como lo estamos viendo, siguen subiendo. Los mercados, el tema de que se esté negociando es muy positivo para las bolsas y por tanto no hay un susto ni hay un impacto en los inversores, que justo todo lo contrario, llevan unas rentabilidades muy atractivas en lo que llevamos de este comienzo de año. Por tanto, y en conclusión, los aranceles se van a seguir hablando, se van a seguir negociando e iremos viendo cómo se concretan y cómo se impacta en las distintas economías. Con esto nada más, cerramos el tema de actualidad y nos vamos con la revista de prensa. Revista de prensa. Repasamos como cada semana la prensa especializada. Comenzamos por el periódico Expansión. El salario mínimo interprofesional pagará IRPF por primera vez y Hacienda recibirá el 43% de la subida.
La negativa de Montero a seguir elevando el mínimo exento para acompasarlo al alza del salario mínimo reportará al fisco 300 de los 700 euros de subida anual. Periódico 5 días. Tesla se desploma en Europa por el cambio de modelos y el rechazo a Musk. La nueva versión del Model Y y las importaciones a China condicionan las ventas. Periódico Diario de León. Villadangos, de referente industrial a megaparque solar sobre 300 hectáreas. El despliegue fotovoltaico junto al polígono podrá generar 200 megavatios con 370.000 placas. Periódico El Mundo. Castilla y León, líder en acuicultura interior con una facturación de 18,3 millones de euros. La comunidad refuerza su posición como primera región no costera en producción de crías en piscifactoría, con un crecimiento del 19% en un año. El valor de la semana. En el valor de la semana, en esta ocasión hemos seleccionado la compañía francesa de lujo Hermès. Para hablar de la misma tenemos a Jorge en el programa. Jorge, bienvenido. Gracias. ¿Por qué Hermès en el valor de la semana? Hemos escogido esta compañía del sector del lujo porque, como todos sabemos, el sector del lujo ha sido uno de los sectores que más ha tirado en este primer mes y parte del segundo. Y en concreto, pues es una compañía que ha sorprendido gratamente, la compañía francesa de lujo Hermès, en la presentación de resultados del último trimestre de 2024, en la cual ha obtenido unos beneficios superiores a lo esperado, un 7%, de hecho más de beneficios de lo que se esperaba, y unos beneficios que rondan ya los 4.600 millones de euros, que es una cantidad más que importante para este tipo de empresas. Cuéntanos qué es lo que ha ocurrido para que lleguen estos resultados. Lo que ha ocurrido básicamente ha sido que ha sorprendido por la parte de beneficios, pero también ha sorprendido por la parte de ingresos, ya que ha ingresado un 15% más de lo que se esperaba, 15.000 millones, o sea, ya llegamos a unas cifras muy importantes, y sobre todo aquí cabría destacar de dónde proviene ese incremento en los ingresos de la compañía. Principalmente viene por la parte de Europa. Esto es curioso porque, como todos sabrán, el sector del lujo, China y sobre todo la parte asiática siempre ha sido uno de los grandes impulsores, pero vemos que en este último trimestre de 2024 no ha sido así, han sido principalmente los americanos y los europeos los que han aumentado, en este caso, los ingresos de la compañía. ¿Por qué el lujo ha dado esta alegría en este comienzo de año a los inversores? El lujo cabe destacar que entra dentro de lo que sería consumo defensivo y es un sector que tiene una demanda muy inelástica. ¿Esto qué quiere decir? Que es muy constante en cuanto a los beneficios que genera, puesto que la gente que lo consume suele ser gente muy rica y pues que no les impacta en este caso ni los ciclos económicos ni las crisis, ¿no? Y en ese sentido, analizando los últimos 10, 20 y 30 años, lo que vemos es que el lujo viene creciendo a niveles del 6% anual. Lo mismo ocurre con los beneficios y por lo tanto con el incremento en la cotización de las acciones, y si analizamos también estos últimos 30 años, vemos que de estos 30 tan solo 3 han dado pérdidas y uno de ellos obviamente ha sido la pandemia. Pero si profundizamos un poco más, vemos que se están produciendo cambios en lo que al sector del lujo se refiere. El más importante que estamos viendo es China, que China, como todos sabemos, no está pasando por su mejor momento. Los chinos, sobre todo antes del COVID, lo que hacían era viajar mucho a Europa, Italia, Francia, para consumir ese lujo en las tiendas de Francia e Italia y volvían a su país. Después de la pandemia, los chinos, como todos sabemos, viajan menos y ahí todas estas empresas lo que están tratando es de abrir, de llevar todos esos productos y servicios a tierras asiáticas para que los chinos puedan consumir, ¿vale? Esta sería la primera. En segundo lugar, vemos que en Europa tenemos una clase media que demuestra mayor interés por estas marcas de lujo. Antes tan solo los multimillonarios tenían acceso a ellas, pero ahora vemos que por esa parte también de redes sociales, caché, esa clase media europea, que cada vez pues es más gente, de hecho cada segundo 5 personas entran a esa parte de la clase media europea, y esto obviamente es un impulso al consumo. Y por último tenemos la parte americana, que la economía americana ha crecido mucho estos últimos años y también el inversor, tanto el inversor como el consumidor americano, cada vez demanda más producto de lujo. ¿Y qué opinan los expertos respecto a este sector? Los expertos con respecto a este sector, además, pues llevan varios años recomendándolo, tenerlo como base en las carteras. ¿Por qué? Porque es un sector que nos protege ante posibles caídas que podamos ver más adelante. Sí que es verdad que años anteriores han tirado más compañías tecnológicas, inteligencia artificial, robótica, etcétera, pero este sector más conservador desde ese punto de vista lo que nos permite es, pues en momentos que si se llegan a dar de caída, pues proteger las carteras, amortiguar y sobre todo darnos ese retorno constante que llevan haciendo durante estos últimos 30 años. Muy bien, Jorge, muchas gracias por tu aportación al programa. Vamos ya en la recta final con la agenda para la semana próxima.
en la que destacamos el lunes Producto Interior Bruto en Japón, el martes confianza inversora en Alemania, el miércoles IPC en Reino Unido, el jueves índice manufacturero de la Fed de Filadelfia y por último el viernes PMI manufacturero en Alemania y Estados Unidos, ventas de viviendas de segunda mano en Estados Unidos. Con esto no nos queda más que despedir el programa agradeciéndoles la atención que nos prestan y recordándoles que pueden seguirnos cada día en nuestro portal digital de información financiera www.elinversorinquieto.es. Gracias por su atención y hasta la semana próxima.